Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Python con Express Engineering. Y en esta oportunidad vamos a trabajar con los métodos para los conjuntos. Recuerden que en el video pasado vimos lo que eran métodos para listas y bueno, hoy día vamos a ver para conjuntos. El repositorio GitHub lo van a encontrar en el enlace de aquí abajo en el video, y el notebook sobre el que vamos a estar trabajando es el que dice clase 7 YouTube en la carpeta clase 7. Y bueno, básicamente así como para las listas, nosotros podemos encontrar lo que son todos los métodos. Para los conjuntos colocamos la palabra clave set y utilizamos there. Ahí, como ven, están todas las estructuras que permiten que los conjuntos se creen, que son los que tienen guión bajo, y después están estos métodos que son los que realmente tienen efecto sobre cuando creas un conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la adición, el clear, que es para borrar, el copy, el difference, que es para la diferencia entre los conjuntos, el difference update, que lo que hace es, luego de hacer la diferencia, modifica el objeto principal, el discard para borrar, el intersection para la unión, el intersection update, lo que hace es modificar en base a la intersección, verifica si un conjunto es disyunto, si un conjunto pertenece a otro, o si uno es un conjunto Super, que es como conjunto contiene al otro. Tienes el pop, tienes lo que es el remove, tienes la diferencia simétrica, que es todo lo que está en A y en B que no está en la intersección. Pues tienes lo que es la misma operación pero con modificación sobre el objeto que quieras, unión, y la modificación con el update. Bien, entonces vamos a ir viendo algunos de los principales. Por ejemplo, aquí creé varios conjuntos, fíjense que son números, y por ejemplo aquí comencé a crear, utilicé el método add, ¿ya? Al hacer eso, bueno, uno mira, se supone que debería agregar 10, lo agregó, bien, ahí no tiene ningún problema. Pues tienes el método clear, borré todo lo que estaba en dev, y que ahora si lo imprimo no aparece nada, bien. Después tienes lo que es la diferencia entre A y B. En este caso, como A tiene estos numeritos 1, 2, 3, 4 y B tiene 1, 2, entonces si uno hace la famosa gráfica de intersecciones, por ejemplo así, se van a dar cuenta que A tiene esto, B tiene esto, 1, 2, 3, 4, y B por acá tiene lo que es nada, sí, solo tiene la intersección y acá no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco la diferencia de A y B, es todo lo que están aquí en este B. En este caso sería 10, 3 y 4, ¿no? Fue lo que modificamos. Entonces, eso sería A diferencia B, ¿ok? Pero también podemos tener B diferencia A, que es todo lo que está en B que no está en A. En ese caso, no hay nada que esté en B que no esté en A. Por eso aquí, cuando le preguntas, te sale vacío. Bien. Bien. También existe una posibilidad, y es, ¿qué pasa si yo hago la diferencia pero modifico lo que es el objeto C, por ejemplo? Entonces, si yo hago C diferencia A, si volvemos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, todo lo que está en C que no está en A, entonces básicamente sería el 5, ¿ya? Porque es el único elemento que está en C que no está en A. Pero si yo aplico esto, entonces básicamente lo que va a dejar es la operación resultante en C, ¿ya? Y no los valores originales. Entonces, por eso cuando hacen esto de acá, van a darse cuenta que C ahora solo tiene 5, porque es el resultado de la operación, ¿ya? También existe la posibilidad de hacer el discard, que eso fue lo que acabamos de ver ahorita en los métodos. El discard lo que hace es borrar un elemento si pertenece, si no, no hace nada. Entonces, por ejemplo, acá, en este caso con el conjunto A, si nosotros borramos el 10, básicamente nos quedamos con los originales, que era el 1, 2, 3, 4. ¿no? Ahora se preguntarán, ¿qué pasa si yo de repente borro alguno que no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, borro el 100, ¿no? Ahí no va a pasar nada, porque él no reconoce que existe ese elemento. Entonces no te va a tirar un error, simplemente va a decir, bueno, no existe, no voy a hacer nada, ¿no? Eso es una ventaja porque no te muestra, no parte el código o no lo quiebra, por así decirlo, ¿bien? Eso es lo que haría el discard. La intersección es el sexto método que está por acá. Bueno, ese básicamente es buscar los elementos en común. Por ejemplo, en el caso de A y B, uno mira, esto era A y esto era B. Ahí, ¿qué tienen en común? Bueno, básicamente 1 y 2. Ya, eso es lo que devuelve la intersección. Y después tienes otra operación que se llama el intersection update. Ese lo que hace es que el producto de la intersección lo va a guardar en el objeto a la izquierda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al ejecutar esto,
nos dice cuál es la intersección, 1 y 2. Bien. Ahora, cuando haces la intersección y modificas eso para que quede en A, fíjate que B queda igual, porque no le he hecho nada, ninguna modificación, y A, que antes tenía 4 elementos, ahora con esta operación guarda el resultado de la intersección. ¿Sí? En este caso, 1, 2. ¿Okay? Así que eso sería el intersection update y el intersection. Después tienes lo que es el is disjoint. Eso es básicamente si tú tienes dos conjuntos así, donde básicamente no existe nada en la intersección. Por ejemplo, así AB, por aquí, no sé, 1, 2, por aquí 5, 7, y no tengan nada en común. ¿Ya? Ese is disjoint te va a permitir saber si básicamente no hay nada en común. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto esto y nosotros miramos que sale, ahí te va a decir que false, porque claro, tienen dos elementos en común, que es el 1 y 2. Pero si yo hubiera puesto, por ejemplo, el 9 y el 10, ahí sí te hubiera salido true, ¿ya? Porque básicamente son disjuntos. Pero vamos a dejarlo como estaba. Ya. Después tenemos otra operación que se llama el isSubset. Esa operación lo que hace es verificar si un conjunto está dentro de otro. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente un conjunto está dentro del otro. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso tenemos un conjunto mayor que es A y otro que es B. En el conjunto pequeño tenemos a 1 y 2, ¿ya? Que es lo que tienen en común. Y lo que no está en B, que sí está en A, es 3 y 4. Entonces, claro, B es subconjunto de A, sí, porque todos los elementos de B pertenecen a A. Y bueno, aquí cuando lo verificamos nos dice que true. ¿Bien? Después también tenemos otra forma de verlo y es no si el elemento pequeño está dentro del grande, si el conjunto pequeño está dentro del grande, sino si el grande contiene el conjunto pequeño. Y en este caso, claro, el grande contiene al conjunto pequeño porque todos los elementos de B pertenecen a A. Y por eso acá te dice true. ¿Bien? Bueno, el método 11 sería el pop. Y el pop funciona así como funcionan las listas. Si tienes un conjunto dado y utilizas el pop, él borra básicamente el elemento que observe en el índice, el primer índice que observe. ¿Ya? Esa es un poco la diferencia entre el pop dentro de lo que son listas y dentro de lo que son conjuntos. Fíjense que ahora cuando yo hago esto, él borra el 1. ¿Okay? Y por eso acá me sale 2, 3, 4. ¿Bien? Pero también podrías poner un índice. ¿Ya? El método 12 sería el remove, y el remove básicamente es borrar un elemento dado. No tienes que pasar índice, solamente valor. Entonces en este caso si borro el 2, así venía, y ahora si lo borro ya no existe. Para que puedan ver más sobre el método, recuerden que pueden hacer esto. Entonces aquí te dice qué es lo que va haciendo. ¿Ya? Y lo mismo pasa para el remove. Ahí te va a decir qué va a hacer. ¿Ya? Aquí lo remueve siempre y cuando el elemento pertenezca, porque si no pertenece, bueno, claro, no va a hacer nada. ¿Okay? Bien. Después tenemos lo que es la diferencia simétrica. Y esto básicamente lo que les decía. Todo lo que está en A y B y que no pertenece a la intersección. Entonces en este caso tenemos A y B. ¿Cierto? A por aquí, B por aquí. Y tenemos que en la intersección tenemos 1 y 2. Y acá tenemos 3, 4. ¿no? Y acá no tenemos nada. Entonces cuando yo hago la diferencia simétrica es todo lo que está en A, que está en B y que no pertenece a la intersección. Es decir, que no nos interesa ver esto que está en azul, solo nos interesa lo que está acá. Y bueno, ahí básicamente es 3 y 4. ¿Bien? Pues tienes la unión, que es simplemente todos los conjuntos sin repeticiones. O sea, unir todos los elementos de los conjuntos sin repeticiones. Fíjense que aquí, a pesar de que 1 y 2 están en A y B, no va a aparecer 2 veces 1 y 2 veces 2. No, simplemente que los une y los guardan en uno solo. ¿Bien? Después tenemos el update, que sería en la última operación. Y bueno, en este caso, si tienes un conjunto como este y quieres modificarlo, por ejemplo, tú quieres modificar a A, que era el que teníamos por aquí, el conjunto con 1, 2, 3, 4, al hacer el update con base a E, lo que vamos a hacer es entrar todos los elementos de E dentro de A. ¿Ya? Van a pasar a la final, o sea, a la posición final. Y si uno mira de nuevo qué hace el update, ahí se van a dar cuenta que les dice, bueno, modifica un conjunto en base a la unión de los otros, del otro conjunto. ¿Ya? O sea que al final utiliza todos los elementos de un conjunto y el otro y luego los une. ¿Ya? Eso es lo que hace el update. Bien. Bueno, esos serían los métodos principales que se pueden utilizar
dentro de los conjuntos. Recuerden que los conjuntos son estructuras, son súper útiles cuando uno quiere guardar información para operar de manera aritmética o de manera de identificar cosas en común, cosas disyuntas, cosas que están en un elemento que no están en otro. Piénsenlo, por ejemplo, trabajando con IDs. No sé, en una tabla tienen IDs de personas que compran y en otro IDs de personas que, que no compran. Entonces ustedes pueden verificar si es que los IDs de los dos coinciden o si es que de repente hay un ID que pertenezca a ambos conjuntos. Y bueno, ese tipo de cosas se pueden hacer con conjuntos de manera muy sencilla sin tener que hacer grandes líneas de código. ¿Bien? Y bueno, eso sería básicamente. En el próximo video veremos lo que son métodos para diccionario. Y nada, espero que haya sido claro. Y bueno, que esté muy bien. Hasta la próxima.